Pues esto es Magisterion, tercer episodio, ese espacio sobre salud mental y bienestar emocional en las aulas. En esta ocasión me acompañan, como siempre, compañera Elena Casero. ¿Qué tal? Buenos días. María Carriazo. Buenos días. Y María Iborra. Buenos días. Ambas vienen de la red educativa Arenales, forman parte del equipo directivo, en tu caso además también parte de la orientación. Y sobre todo es interesante que estéis hoy aquí porque vamos a tratar un tema, bueno, algo espinoso. Hablamos de acoso escolar en este tercer episodio ya. En la que no son cosas de niños. Vamos a lo largo de estos minutos a intentar también ver qué son cosas de niños que no lo son, cuándo podemos estar empezando a hablar de acoso, cuáles son los síntomas que un poco se empiezan a detectar en los centros para atajarlo, ¿no? Y para prevenir esta situación, ¿no? Pero yo os quería lanzar, y a la audiencia también, una primera pregunta a las tres, y yo mismo igual me atrevo también a responder, si en algún momento habéis vivido una situación de acoso escolar o conocéis a alguien que la haya vivido, pero me interesaría sobre todo en primera persona si en algún momento la habéis vivido. Voy a empezar por Elena, así ya... Y luego vamos a con nuestras invitadas. Elena va a ser la más rápida porque afortunadamente no he vivido en primera persona ningún caso de acoso. Sí en segunda y en tercera persona, pero bueno, las Marías, que son las invitadas... Claro, es que siempre hay algún caso que conoces. Sí. Claro, vosotras en el centro seguro que habéis conocido, ¿no? O sea, yo en mi infancia, tampoco, gracias a Dios, pero luego en el cole, claro, sí. Muchas, ¿verdad? Y bueno. En mi caso es igual, en la infancia y pensándolo no recuerdo ninguna situación que fuera de acoso, pero desgraciadamente ahora sí que he conocido algunas situaciones en el centro escolar o ajenas. Pues mirad, yo os voy a contar una cosa que me va a dar pie a ya abrir harina, ¿no? Yo, fíjate, hace ya... puede ser 30 años, ¿no? Que yo abandoné el colegio, por ahí, sin desvelar mucho las edades. Yo en primera persona tampoco, es verdad. Es verdad que había cosillas, y yo a veces me sentía, digo, bueno, dentro de lo malo me siento algo respetado por alumnos, ¿no? Pero sí recuerdo una etapa negra, donde hubo 1 año, 2 años, donde vino, bueno, gente un poquito peculiar en el sentido malotes, ¿vale? Para que nos entendamos un poco. Y yo recuerdo que a otra compañera era tal, bueno, pues sí, el acoso, porque era diario, es decir, ahora iremos entrando en harina, ¿no? Pero era diario. Y esta chica, un día, de repente, se sitúa al otro lado de una verja, de una valla, y había un barranco. Su intención parecía que es que se quería tirar de ahí, ¿no? Afortunadamente una profesora la vio a tiempo, se acercó a ella, todos los chavales curiosos, ¡ay, qué pasa! Y bueno, los otros más, ¿no? Los apartaron y yo recuerdo desde la distancia, ¿no? Cómo al final la profesora consiguió que esa alumna volviera a ir al otro lado de la valla y ahí quedó. No nos contaron mucho tampoco. Tampoco hubo después ninguna charla especial sobre lo que habíamos vivido, posiblemente porque el centro no le dio mayor importancia. Bien. ¿Qué es y qué no es acoso escolar? Qué buena pregunta. ¿Quieres empezar tú? ¿Empiezo yo? No. Sí, empiezan. Sí. A ver, o sea, a mí me parece que ahora mismo la palabra acoso se ha magnificado, se utiliza para muchas realidades que son a lo mejor conflictos que hay en los colegios o malos entendidos o temas de compañeros. Claro, ponerle ese título a cada conflicto que hay en el cole es muy peligroso porque el acoso es una cosa muy seria, ¿no? Y tienes, ¿verdad?, que como unos tips, ¿no?, para diferenciarlo. No sé, desde el desequilibrio de poder, ¿no?, que se habla, es decir, pues realmente el acosador tiene un poder sobre la víctima o que sea constante en el tiempo, que, bueno, no sé, por lo menos a mí en el colegio me pasa mucho, ¿no?, que en cuanto hay un conflicto en un patio, viene la familia asustada, están acosando. Digo, no, ha habido un conflicto, o sea, tiene que ser algo que se reitera, ¿no? Y realmente yo creo que con esos dos temas, ¿no?, tienes que valorar, ¿no?, si realmente... Sí. Mira, déjame que te diga una cosa, María. Estoy de acuerdo contigo en que hemos querido sacarle un rendimiento a la palabra acoso y al término acoso que efectivamente
o para el que efectivamente no da, porque antes cuando tú preguntabas y contabas esta anécdota de tu infancia y del cole, en los patios de los coles, igual que en las calles, siempre han pasado cosas. Es decir, cualquier entorno de juego en el que hay niños, hablando hoy de niños, bueno, pues esas rivalidades, esos malos entendidos, esas siempre se han dado y se darán. Llama la atención que nosotros más o menos creo de las mismas generaciones y de todos hemos contestado a un rotundo no. En mi infancia no. ¿Por qué? Creo que tiene también que ver algo con esto que yo con esto que yo apuntaba antes, ¿no? El acoso siempre ha existido, no sé qué os parece, es decir, siempre en los, si nos centramos en la vida cole y dentro de lo nuestro, ¿no? Que es lo educativo, siempre ha ocurrido, siempre se han dado estas circunstancias entre los niños, pero el asunto, y para mí lo que deberíamos intentar hoy aquí descifrar o dar con qué ha pasado en los últimos 15 años como para que la gravedad de estas circunstancias que deberían ser propias en este caso del momento evolutivo, ¿no? del propio niño, ¿no? Y se hayan extremado hasta tales, ¿no? Y ahora creo que Borja va a lanzar esta pregunta, creo que no es solo cosa de redes sociales. Es decir, efectivamente, o sea, las circunstancias creo que van más allá, porque igual que decíamos antes que le hemos querido sacar un rendimiento, ahora hemos querido minimizarlo todo y llevarlo todo al mundo de redes sociales. Creo que no sé qué pensáis, pero bueno, María. No, yo lo que estás comentando, creo que hay una parte ahí de educación, ¿no? O sea, 100%. Y yo, uniendo a esto, reuniones que he tenido con familias Sí. En situaciones que les he comentado que su hijo puede ser un posible acosador, solo me ha pasado una vez de una madre que me preguntó, ¿quién está sufriendo? Y a mí, la verdad es que le dije, gracias por decirme esa pregunta. Sí, porque los demás padres, claro, la respuesta es, o mi hijo no hace nada, o no ha hecho nada, Exacto. O no habéis cogido todos los datos, o siempre es a mi hijo. O sea, es una defensa constante a lo que su hijo está haciendo o no. Entonces, ¿qué pasa? Que al final hay una parte de responsabilidad de los propios alumnos con sus conductas, sea acoso o sea un acto que ha realizado mal, porque en ambas partes tienes una responsabilidad con tu acto, y luego en el ponerte en el lugar del otro. O sea, a mí esa madre me hizo ver que sabía situarse en la situación de la otra familia y del otro alumno. Y esto creo que nos pasa bastante ahora mismo en la sociedad. Y yo no me quiero meter en problemas. No querer perder, ¿no? Es decir, aun sabiendo que, en este caso, pues, y es duro, también para las familias de ese niño que son en este caso, los que están destapando, ¿no? O los que están dando lugar a esos casos es muy duro, para un padre o para una madre asumir, y enfrentarte a esta circunstancia, ¿no? Pero la cosa es que nunca queremos perder, ¿no? O sea, ni habiéndote dicho directamente desde la dirección del cole que sí. O sea, que hay que trabajar, en este caso, sobre el niño, porque efectivamente el acosador es él. Está muy bien traído una cosa ahora, porque está de moda y seguirá estando durante una temporada la serie de adolescencia. Seguro que habéis, ¿no? Sí. Oído, pero no me ha dado tiempo a ver. Yo sí. Todavía no. Sí, yo también. Yo he hecho ahí los deberes, son 4 capítulos, para quienes no lo hayáis visto. Es verdad que son cosas muy reveladoras sobre pues los adolescentes de hoy, ¿no? Y más allá, ¿no?, de cosas como la simbología de los emojis que quieren decir, esos mensajes un poco ocultos. Sí me ha venido a la cabeza por lo que decías tú del papel de las familias, ¿no? Claro, yo no quiero hacer mucho spoiler, tampoco, pero bueno, yo creo que se ve en el tráiler y además la serie empieza así, donde el adolescente es detenido, de 13 años, por cierto, una edad de 13 años, por un supuesto, vamos a decir presunto asesinato de una compañera, ¿no? Y bueno, el papel del padre sobre todo, ¿no? Bueno, de la familia, ¿no? Pero en concreto del padre, que es el que le acompaña en el proceso de cuando ya va a la comisaría, le quitan la ropa, le hacen el interrogatorio, todo eso. Claro, o sea, es que a veces, ¿no? Es verdad que dices, joder, la familia de la víctima, ¿no? Que también, pero es que
la familia del verdugo, por ir, Es durísimo. es durísimo, ¿verdad? Yo os diría que tan duro como Sí, sí, bueno. o sea, Sí. en condiciones normales que serán casi siempre, es tan cruel para el padre, para la madre, para los hermanos, del acosado, que del acosador. Sí. Creo. Sí, yo a lo mejor volviendo un poco también lo veo duro, o sea que con tanta a veces ligereza pongamos la etiqueta de tu hijo es un acosador, Sí. cuando todavía, tú lo has dicho muy bien, no es presunto. Ajá. Es decir, pero a la gente de verdad que tiene que ser presunto de verdad. O sea, hasta que Sí. eso no esté Sí. confirmado, creo que hay que tener mucho cuidado, porque Sí. el acosador a lo mejor tiene también 13 años o menos, porque ¿no? Sí. Tú luego tienes un caso en su cole que yo creo que llama la atención, como para traer después. Y digo, claro, irte con esa etiqueta de soy un acosador, Bueno, es que eso ya te marca Claro. para toda la vida. Eso ya marca te al niño marca, para todo te marca la familia. Exacto. O sea, al final... ¿Dónde distinguiríais ese límite, ¿no? Es decir, entre lo que es pues eso, que los hemos hecho todos, ¿no? Cuando éramos niños y adolescentes, entre no me sale la palabra, en fin, algo Sí, un puntual. conflicto, Sí, una sí. pelea, un malentendido. Un conflicto, una travesura, que no me sale, una travesura puntual, algo puntual, a algo que dices, oye, aquí hay que empezar a... ¿no? Claro, hay que empezar a poner la antena. A ver, yo creo que hay que poner la antena siempre. Siempre. Sea un conflicto muy Sí. pequeño, puntual, o tú tienes que poner la antena porque para eso trabajamos. O sea, digo que estamos en un cole. Claro, a mí, por ejemplo, pienso, cuando hay alguien en el colegio, o cualquier alumno, ¿no? Que, o sea, que pasa miedo por venir al cole, Ujú. lo que le estén haciendo puede ser más o menos grave, pero él lo vive como algo que dice, yo no quiero ir al colegio, que no es normal. O sea, que cuando uno tiene Sí. 10, 12, 13 años, creo que lo más divertido es irte al cole con tu gente, ¿no? Te puede dar pereza porque tienes un examen, pero en el fondo es un sitio donde tiene que estar seguros, tranquilos, aprender, disfrutar. Yo cuando un chaval no viene así, digo, ahí hay que intervenir. Ujú. Y ahí yo diría también que estamos, a nosotros centro escolar, estamos llegando tarde. O sea, cuando un alumno ya dice directamente, yo no quiero ir al colegio, creo que han pasado muchas cosas que nosotros no hemos visto. Uniendo con lo que has dicho antes, creo que también tanto las familias como el centro escolar nos tenemos que poner las pilas con conocer el lenguaje que tienen ahora, la simbología, que hemos dicho que claramente no es solamente con redes sociales o con el WhatsApp. Hay mucho, pero no solamente ahí. O sea, yo he tenido casos de acoso, no supongo que tú también, que el ciberacoso no ha entrado en juego y ha salido adelante, pero que hay algunos rasgos que sí que se pueden ir viendo tanto en casa como en el colegio. Y luego con los compañeros, que eso también es un dato bastante interesante, creo que a tratar. Y el momento es difícil, te doy toda la razón, María. O sea, para mí, desde mi punto de vista, lo más importante es la comunicación. Aun cuando creas que las cosas están yendo bien. Es decir, tener cada día la tranquilidad de que sabes en qué circunstancias se ha desenvuelto el niño hoy en el cole. Insisto, aun cuando... Porque realmente, o sea, si nos ponemos en la piel del profesor, de acuerdo que pasan mucho tiempo con ellos en clase y que yo creo que más o menos un profe, se hace una composición del lugar del tipo y del perfil de niños que tiene dentro de... Pero dentro de la clase y con la autoridad del profesor delante, ese potencial acosador, es que hasta decirlo me tiende a fingir. En el patio, sin embargo, pasan muchas cosas que no pasan en la clase porque este niño, esta niña que presenta, ¿no?, esas características así un poco más, ¿no?, más invasivas, más de potencial acosador. Es que, insisto, solo decirlo es tremendo. Eso muchas veces pasa en el patio y solo en el patio y no en la clase. Insisto, porque todavía, desde mi punto de vista, seguro que será... muchísimas señales en clase. Pero hay muchas señales en clase. Pero por ejemplo, dejadme, solamente termino esto que te quería decir, María. Para mí, lo principal es la comunicación en casa con ellos. Insisto, aun cuando crees que las cosas van bien, porque sacas mucho, mira, y aún con la dificultad, ayer hablábamos con los compañeros de Cine 21,
que están aquí, compartimos redacción, justo les preguntábamos por esta serie de la que hablábamos antes, Adolescencia, que ellos habían visto, y su videopodcast semanal de ayer iba sobre esta serie precisamente. Y todos coincidían en la dificultad añadida de esos códigos ahora, absolutamente desconocidos, en este caso para los padres, para las familias, sobre el cómo ellos se comunican a través de los teléfonos móviles, que agrava o que todavía hace más grande, ¿no?, el gap o la diferencia, en este caso, en la comunicación que tú puedas tener con tus hijos y en la que tienen entre ellos. No sé si me entendéis. Por tanto, triple reto por delante. Sí. Yo voy a unir, antes de que hables, el tema de... O sea, se ve mucho en las aulas. O sea, yo creo que cuando ya eres un docente con experiencia, ves más allá en el aula. Eso es así. Sí. O sea, yo tengo a mi cargo personas que han comenzado nuevas y hay que formarles con esto. O sea, porque ¿cuál es su preocupación? Dar bien matemáticas. Y claro, es un buen docente... Luego pasa la serie. Que claro, hay ejemplos. Exactamente. Y yo, por ejemplo, aquí sí lo uniría con la importancia de los patios, que los profesores siempre van a ser pocos en un patio porque no hay recursos, es así. Y luego, por ejemplo, profesor de educación física. Yo doy educación física, soy profesor de educación física. Ahí se ve muchísimas cosas. No diría todo porque sería tirarme a la piscina, pero claro, porque están desinhibidos. O sea, es un momento donde ellos se ponen a jugar, el profesor puede estar en otro lado y piensan que no les ves. Claro. Y luego, desde arriba, yo he visto clases de educación física abajo, de compañeros, y yo desde arriba ver qué le están haciendo a un compañero. Y poder luego hablar y cortar una situación. Entonces, y así ejemplos, o sea, que es real. Entonces, si a los profesores de educación física también se les da la importancia que tienen a la hora de los conflictos y la convivencia entre compañeros fuera de una mesa y una silla, conseguiríamos bastantes cosas. Eso es una carrera. Sí, porque además es una asignatura que da mucho o que le da mucho juego al que quiere, de algún modo, o al que tiene esas... Y no sé si me cuelo, porque quería hacer una pregunta... No, es que hay varias cosillas que a mí me gustaría puntualizar sobre cosas que han salido. Sí, por eso vamos a ir, porque si no nuestra audiencia un poco se pierde, vamos a ir... A ver, bueno, lo primero, cuando he dicho lo de la serie, yo me he ido a otra porque también me vi ahí, es que tuve dosis de adolescentes ayer, la de física o química, que también han estrenado recientemente. Entonces, en los 2 primeros capítulos se hace la presentación de los nuevos personajes. Había una profesora que me recordaba mucho a esto, que es un poco la que va más de coleguilla, es la de filosofía, intenta acercarse a ellos, y luego hay un profesor de matemáticas que solo está preocupado en dar matemáticas, y claro, hasta que y encima empieza un poco como a fastidiar a la otra profesora, hay una competitividad extraña, ¿no? También pasa esto, ¿no? Pasa entre los de ciencias, los de letras. Claro, pero fíjate, los de infantil, los de primaria. Pero fíjate qué lección la profesora está guay, porque le dice: yo puedo enseñarte cómo ganarte a los adolescentes, ¿no? No solo te preocupes, es decir, tú los problemas de matemáticas, cuando los enseñes en clase, pues aplícalos a cosas que le interesen en ese momento. Y ahí lo quiero enrocar con el tema de la comunicación, porque decías, Elena, es muy importante la comunicación en casa. Ya, pero es que un adolescente es complicadísimo comunicarse con él. Y esto sí lo traigo con lo de adolescencia, porque luego hablaremos de los peligros dentro de la habitación, donde se encierra y donde es muy difícil la comunicación. En fin, no quiero hacer un monodiscurso. Vamos con esto y luego seguimos comentando más cosas, pero a ver, estas primeras cosas que acabo de decir. A ver, yo con la comunicación, efectivamente, la adolescencia para mí es como un túnel, que yo a los padres, porque cuando un hijo entra en la adolescencia, todos entran en crisis, ¿no? Aparte, es un túnel, pero tiene salida. O sea, al final salen, y de verdad que los que nos dedicamos a educación tenemos comprobado que el producto final es bueno. O sea, que hay esperanza final de, ¿no? Como es tu hijo, ¿no? Tú dices, yo le voy acompañando, pero yo que vas viendo generación tras generación, y esto tiene final, normalmente acaba bien. Es un periodo. Es un periodo y sobrevivimos. Pero yo veo ahí muy importante la comunicación colegio-familia. O sea, al final somos los adultos que acompañamos a un niño que está aprendiendo a utilizar su libertad, su autonomía, a madurar el frontal, no sé, es que son muchas cosas las que tiene que hacer. Es esa comunicación padres y colegio, en vez de enfrentarnos,
que a mí pienso estos temas a veces, en vez de unirnos para trabajar en pro de los alumnos, lo que haces es un enfrentamiento, ¿no? Yo el otro día con una madre que no sabíamos si quería abrir protocolo, bueno, tenía una situación que en el patio habían jugado a hacer el bestia, su hijo efectivamente cayó y se hizo estaba fuera de sí, y yo digo, ¿sabes también qué me pasa? Que mientras estoy contigo, no estoy con tu hijo. Es decir, claro, entran en eso y digo, tiene que ser una comunicación, pues eso, equilibrada, decir, oye, estamos a lo mismo, perseguimos lo mismo. Exacto. Bueno, no sé qué es. Y perdóname, Elena, y ante esa posible negación que también se ha comentado un poco por aquí, hablabas de señales, es que me interesan mucho. ¿Qué señales son esas? Dentro del aula, ¿no? Claro. Es que es verdad que en los patios... Para luego poder transmitir a la familia, para abrir un protocolo, como tú lo has llamado. A ver, es verdad que los cambios de clase son clave también. El momento en el que sale un profesor, no iba a entrar el siguiente, que, bueno, en mi cole por lo menos hay clases que las estás monitorizando más, ¿no? Porque a lo mejor hay una situación de riesgo. No sale nunca el profe, no sé cómo decirte, se queda en la puerta con el ojo. Y tú que ves que acaba una clase y a por quién van. Oye, esto que has dicho, esto qué tal, lo típico que pasa, si una colleja, o sea, hay muchas no sé cómo decirlo. Microseñales. Microseñales, sí, que dices, tú al final ves que hay alguien que está enfilado, ¿no? Me han enfilado, pues dices, está enfilado. Sí, y si tuvierais que hablar de rasgos comunes o de cosas que, bueno, pues que de esos patrones de conducta repetitivos en clase que a vosotros o sea, ¿cuáles diríais que son? O sea, el niño que luego sigue acosando en el patio, ¿qué hace dentro de la clase? ¿O qué hace habitualmente dentro de la clase? O sea, tiene que buscar un lugar dentro de la clase. O sea, al final el adolescente está en una situación donde tiene que hacerse ver. Y luego hay unos límites y esos límites hay que saltarlos. Y eso todos hemos pasado por ahí. Lo que pasa es que hay unos límites que están más arriba y otros más abajo. ¿Qué pasa? La persona que al final está buscando ese lugar dentro de la clase, busca pues a la persona, por ejemplo, en los casos que yo he visto, pues personas que vienen nuevas a mitad de curso y que no tienen grupo de amigos. O personas que tienen alguna dificultad académica, claro. Entonces, porque hay un desequilibrio de poder, y esto es real, el desequilibrio de poder es real. Puede ser por parte de un grupo o por parte de una persona que te va a buscar, pero normalmente salen así. O sea, ¿qué pasa? Que la persona a la que están acosando, por así decirlo, no tiene miedo de hablar. Claro. Tiene miedo, y esa parte de comunicación que es tanto con la familia, también tiene que ser con el profesor. Y el profesor puede ser el tutor de aula o puede ser cualquier profesor que pase por el aula. O sea, porque al final a lo mejor tienes más feeling con el profesor de filosofía, como has dicho tú antes, porque habla temas que dices, oye, yo me siento identificado. Pues eso hay que dar esa vía de que los alumnos puedan hablar y que tengan esa confianza con el profesor, pero esa confianza, el profesor se la tiene que ganar. Y eso no es una asignatura. Y dos, hay que dedicarle tiempo. Claro. Es así. Entonces, la parte de comunicación con la familia es real, porque todos tenemos que estar en el mismo barco. Y cuando uno salta del barco, que normalmente es o la familia o el alumno, ahí nos desviamos del camino. Y eso, el único que sale perdiendo es el alumno. Total. Sí. Y déjame que te haga una pregunta relacionada con esto. Estamos hablando del acosador, pero no del acosado. Y pasamos a este bloque que teníamos previsto del impacto psicológico en las víctimas. Hablamos de ansiedad, de depresión, de retraimiento, de fobia escolar, que comentabas tú también antes, María. ¿Coincidís en que son estos las secuelas más habituales del acosado en este caso? Sí, yo sí que coincido. O sea, pienso que realmente, o sea, él se va haciendo pequeñito. Se va haciendo pequeñito y se ve cómo se va haciendo pequeñito. A veces también han metido alguna pata y a raíz de esa pata se ha utilizado para ir a por él o a por ella, ¿no? Y luego también, yo ahí añadiría que hay algunos que te dicen o que empiezan a dar señales de autolesiones que tenemos ahora, o que directamente verbalizan: no quiero vivir, no me compensa, no quiero sufrir. O sea, eso es real. Y eso ya lo tenemos en los coles. Hace 4 años empezó a surgir después del COVID, es una situación real. Y ahora mismo tenemos un boom. Yo no sé si tú en tu cole lo tienes, pero yo conforme voy preguntando también a directores de colegios,
parte de que está antes no llegábamos a la situación de suicidio, ahora las personas acosadas están planteándose el suicidio. Sí. ¿Habéis tenido casos de autolesiones en vuestros coles? Sí. Sí. Y mayoritariamente en niñas, dicen. Sí. ¿Y a partir de qué edades? Soy primero de la ESO, es que Primero de yo la estoy en ESO. secundario y bachillerato, primero de la ESO. Sexto de primaria. Yo de todas maneras, fíjate, en esto, que también yo creo que el rol de la familia juega un papel importante, creo que en parte, a ver si estáis de acuerdo, bueno, pues aparte de ese diálogo activo con él, siempre y cuando sea posible, porque también hay mucha escucha activa, ¿no? Decías tú antes, cuando verbalizan frases, y claro, yo sé que es complejo, porque, o sea, meter la pata es muy fácil, ¿no? En el sentido de, hijo, yo recuerdo nuestra época, que a lo mejor igual había una temporada que lo estabas pasando mal por estas cosas, digo, no porque no te apeteciera estudiar, que también a veces, pero, ¿no? Y de repente tus padres te decían, niño, venga, al cole, que tienes que ir al cole, que a mí tampoco me gusta ir a trabajar, yo que sé, alguna respuesta de estas, ¿no? Como minimizando un poquito el asunto. Yo entiendo esto, o sea, es que ahí está la clave, ¿no? ¿En qué momento es algo que tú puedes minimizar y eso, ser una travesura puntual? ¿En qué momento empiezas a estar preocupado o preocupada de que esto, pues mi hijo ya no se comporta de la misma manera, de que está diciendo cosas como, oye, me quiero quitar de en medio, autolesiones, pero bueno, habrá otras cosas que también vayan identificando sin llegar a esos extremos, ¿no? Para las familias yo te diría que la primera señal es el no quiero ir al cole, ¿no? El de repente pasar de La soledad, la soledad. el retraimiento, ¿no? Que Sí. hablabais, para mí es una señal muy clara y me parece que es como bastante incipiente, o sea, antes de llegar a la necesidad, o sea, que cuando alguien se autolesiona, claramente hemos llegado demasiado lejos. Sí, claro. Es decir, el tema de retraimiento, verles esos solos, la tristeza, ¿no? Al final dices, o sea, que hay una melancolía de la adolescencia que es propia, ¿no? Por los cambios que están sufriendo, pero luego hay una tristeza que yo creo que cualquier padre o madre... Y permanente, es como un radar donde tú sabes si estás Algo triste por te ha dejado la novia, y estás un día así o unos días un poco más triste, Entonces, algo más profundo. Yo pienso, nunca hay que minimizar, porque al final, claro, es la vivencia que le está teniendo, tú tienes que acompañar en ese momento, pero tampoco llegar al extremo de maximizar. Por eso veo que el equilibrio entre familia y colegio es súper importante, porque al final tú a lo mejor a tu hijo le animas, tal, le llevas algo, le acompañas, pero luego tienes que tener una comunicación. A mí me parece que como en lo oculto, ¿no? Son el cole para decir, oye, yo estoy preocupado por esto, no sé vosotros qué veis, cómo podemos actuar y hacer una intervención conjunta. Es súper importante no quitarle importancia, tú lo decías, al momento vital por el que, o sea, tú como adulto efectivamente pues lo puedes estar viendo. Esto es como cuando un amigo te está contando un problema que tú no lo percibes como tal problema, pero tu obligación es acompañar a tu amigo. Sí, y hacer un sin recorrido, juzgar, ¿no? efectivamente, simplemente con la idea de, o con el objetivo, mejor dicho, de, bueno, pues de saltar juntos ese obstáculo, ¿no? Pues entiendo que con los niños igual, es decir, claro, muchas veces esas cosas que les llevan a esas circunstancias, que les llevan a ese retraimiento y ese, son 100% salvables. Pero su propia madurez, su propio momento vital les impide verlo con la claridad que lo podemos estar viendo, nosotros. Hacemos daño a veces con la frase de lo que no te mata te hace más fuerte. Sí. Claro. De aquí vas a salir y vas a aprender y dices, cuidado. O el no pasa nada, pues sí. Y todo pasará, ¿no? Que hablábamos en el otro episodio, claro. Pero de verdad pienso que hay que ser como muy, para no exagerarlo, ¿no? O sea, no llevarlo al extremo y al final un enfrentamiento dices, hemos dejado al niño de lado. Ahora ya estáis haciendo algo, pues nosotros estamos haciendo tal. Es una pelea que digo, ¿y el niño dónde ha quedado en todo esto? ¿No? Claro. ¿Y en qué porcentaje de casos os cuentan directamente que tienen un problema? Sí. Es decir, ¿se atreven? Si no son ellos, ¿no? Yo pienso que también el entorno... A ver, yo tengo mucha suerte, su cole es muchísimo más grande, el mío es mucho más pequeñito, es un cole muy familiar. Para nosotros son claves los compañeros. Sí, justo lo que te iba a decir, María. Sí, o sea, el papel que juegan, el papel que les das. O sea, yo al final también pienso, la comunidad educativa que tú crees, el estilo que tú crees, hace que, oye, la gente se sienta responsable de sus compañeros y pueda venir y decirte, fulano lo está pasando mal, ¿no? O este se está pasando con el otro. Creo que ahí hay un punto... Si el grupo acompaña y si afortunadamente dentro del grupo hay un buen líder, es decir, un niño, una niña que pone de moda, en este caso, ¿no? Ayudar al que se ha quedado solo en el patio, el estar pendiente de...
es fundamental, es clave. Lo que pasa es que a eso no se llega de cualquier manera. Es decir, te tiene que haber, por encima de que efectivamente tengas la suerte de dar con un buen grupo de niños, de niñas, que haya un buen ambiente, pero eso casi nunca es gratis. Es decir, por encima de eso hay mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte de las familias y por parte también del casi nunca, casi nada en la vida es gratis, que se dice, y esto menos todavía. Sí. Parece ser que cuando las cosas fluyen es que han llegado ahí por su propio... No, en absoluto. Casi siempre hay una preocupación y una ocupación muy intensa y muy directa por encima de... Tienes intencionada. Exacto. Cuando sabes dónde quieres llegar. Eso es. Claro. Sí, creo que también se puede aprender, yo he tenido la experiencia de personas que a lo mejor también han intentado ser, que han hecho daño de segundo de la ESO, tercero de la ESO, que creo que son los años más complicados, y habiendo trabajado con él, yo ahora tengo a personas en bachillerato que son los que más se dedican a los demás a ser el líder positivo. Y a mí se me cae la baba. Porque digo, ole, ¿hemos aprendido? Hemos aprendido. Que también para esa persona es un aprendizaje. Y con lo que estabais diciendo antes, que hace mucho daño la palabra chivato. No sé si... porque hay muchas veces que las familias te dicen, es que yo no quiero que mi hijo sea un chivato. O los mismos compañeros te dicen, oye, es que yo no quiero ser un chivato. Y hay que decirle, no eres un chivato, estás defendiendo a la víctima. Claro. Es una realidad. Es que a mí me gustaría detenerme ahora que dices esto en el papel de los espectadores, que creo que es interesante, ¿no? Es decir, tengo aquí un dato, dice, el 70-80% de las veces hay un testigo cuando se está produciendo un acoso. A mí me gustaría saber qué rol, qué papel juegan estos espectadores, porque muchos callan o no intervienen, tal vez por la presión social, el miedo a que también le sucedan lo mismo a ellos, y por contra... para romper esas barreras que ya intuimos un poco, porque cómo podríamos empoderarles, ¿no? Para decir, pues lo que acabas de decir es que estás defendiendo a una víctima, ¿no? O cómo lo afrontáis, el papel de los... Es entendible. Cuando te sitúas en una clase, yo me siento, si fuera yo, me meto en una clase de tercero de la ESO, está sucediendo algo que estoy viendo que no es real, normalmente la persona que lo está realizando, o las personas, porque es una persona pero con ayuda de varios. Claro, siempre hay espectadores. Eso es. Y dices, es que como yo hable, vienen a por mí, ya no vienen solamente a por esta persona. Entonces, esto es lo que hace que esto se alargue en el tiempo, porque hay un silencio. Y están otorgando que eso esté sucediendo, no de manera voluntaria, sino por miedo. Entonces, ahí es cuando tenemos que intentar hablar con ellos, intentar tener esa comunicación y luego que ellos vean que es más fácil ponerse, en este caso, en el lugar del que está haciendo daño, puede ser de manera intencionada o no, pero de la persona que está haciendo daño, que la persona a la que le están haciendo daño. Es más fácil, porque es más cómodo, por así decirlo. Sí. Luego, cuando ven que esto se está complicando, hay muchas veces que ahí ya dan un paso adelante y hablan. Y luego ahí creo que los docentes tienen que tener mucha mano izquierda de saber escuchar, saber utilizar esa información para no señalar a nadie de los que han hablado. Y esto creo que es el mayor miedo de los padres. De decir, oye, tú no hables porque a ver si van a decir tu nombre. No. Que tenemos ya experiencia y que cuando un alumno nos viene y nos cuenta algo, yo ya sé cómo tratar esa información para poder resolver el conflicto, ¿no? Sí, pero ¿cuánto daño hacen esas fugas de información? Sí. Es decir, que tú te hayas... Yo he vivido, además, recientemente, además, conforme te estaba escuchando hablar, estaba recordando algo que tú haces con tu mejor intención, con intención de solucionar un problema, de alguna manera se conoce que has sido tú el que ha destapado o el que pasas a ser el acosado. Porque efectivamente has hecho las veces de filtrar esa información, ¿no? Y efectivamente al final te causa un prejuicio a ti. Por tanto, moraleja, la próxima me callaré. Vamos a hablar ahora, si os parece bien, del ciberacoso. No sé si vosotros en vuestros coles y vosotras en vuestros coles habéis tenido algún caso. Nosotros hemos estado trabajando aquí en Siena Educación durante mucho tiempo con la Consejería de Educación de nuestra comunidad en un programa que nos permitía conocer los
proyectos, a ver si os lo cuento bien. Pedíamos a los coles que nos pasaran sus proyectos de acoso. Entiendo que esto es algo que vosotros hacéis y actualizáis todos los años, y es un protocolo de actuación que tenéis vivo, ¿no? Como os decía antes, y actualizado cada curso. Y lo que nos veníamos encontrando estos años de atrás es que un tanto por ciento muy alto de los casos de acoso que se destapan o que los coles nos venían, de los que nos venían informando cada curso, la gran mayoría de ellos ya no ocurren de manera presencial en el patio del cole, sino que están ocurriendo pues a través de las redes, a través de los dispositivos telefónicos. Por tanto, bueno, pues se ha invertido ahí ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Cómo lo veis? ¿Qué diferencia el acoso físico del acoso digital? ¿Cuáles son los peligros que hay detrás o los nuevos peligros que hay detrás del acoso digital? En fin, ¿cuál es vuestra experiencia en este sentido? Yo sí que tengo varios. Yo también tengo, sí, una pena, pero... Sí, casi. A ver, a mí me parece que el acoso digital no es una cosa distinta. O sea, el escenario digital es tan real como el analógico. Es que es igual, hacemos las mismas cosas en el mundo digital que en el mundo físico. Creo que es como algo que dices... no, es que es exactamente igual. Compramos, nos relacionamos, conocemos gente. Pues claramente, si esto, que me parece, por matizar, ¿no? Pero que lo que pasa en el mundo digital también está pasando en el físico. Sí, lo único tal vez, María, fíjate, yo igual lo ibas a decir, pero puntualizaría, claro, la diferencia así a priori que a todos se nos pueda ocurrir es que había un momento antes en el que cuando terminabas el colegio o el fin de semana, tú ya estabas en una zona segura, ¿no? Entre comillas, o bueno, o si no lo crees así, lo que pasa es que ahora parece que es como 24/7, como que no estás ni seguro dentro de tu propia habitación, ¿no? Claro, yo pienso, cuando uno es acosado, se lo lleva a casa. O sea, no es solo el recinto físico, sales del cole y es en la calle, sales, que en los colegios, además, no sé, los chavales forman parte de un entorno que, vamos, que se van a ver, ¿no? Y que no solo en el ámbito escolar. O sea, yo con el tema digital lo que veo es que ahora tanto acosador como los que nos movemos en las redes tenemos una falsa sensación de seguridad. Entonces, al final crees que estás metiéndote con alguien y que aquello no te estás dando cuenta que al revés todo queda registrado. No sé cómo decirlo. Sí, claro. Sí. Pero la parte mala de todo esto es que, desde mi punto de vista y por lo que se dice, o sea, es el anonimato. Falso anonimato. El falso anonimato, bueno, pues como que empodera al acosador. Claro, porque ¿no? a la vez, bueno, con lo que hemos trabajado en el cole, de algún caso que ha habido, como tú lo tienes registrado, al final tienes material para poder trabajar tanto con el acosado como con el acosador. O sea, yo me he parado, ¿no? Y con conversaciones de Instagram y decir, tú y yo vamos a hablar de lo que has escrito aquí, ¿no? Dices, oye, pues a la vez hay una intervención que te diría casi que es más fácil que lo que tú puedes haber visto en el patio, en clase, la intuición que tiene no sé quién. Al final tienes cosas físicas, ¿no? Que puedes trabajar. Vamos, yo recuerdo un chaval que en el grupo de WhatsApp de clase, pues eso, la gente dice, María, te tengo que enseñar lo que han puesto, ¿no? Yo digo, esto se ha ido de madre. Claro, subir a clase y decir, vienes con el móvil que vamos a hablar. El niño ya dice, ¿dónde me meto? Entiendo, o sea, a vosotros, al docente, se le facilita esa labor, esa faena. Sí. Lo que pasa es que la gravedad, o sea, la trascendencia muchas veces del acoso en redes supera o multiplica lo que efectivamente pues tú... y hacen cosas que con las sensaciones de seguridad van a sitios que se te ha ido. Sí. Te digo, Sí. si el no es un daño físico, es que, vamos, destrozan vidas, ¿eh? 100%. Y en vuestro caso también se puede agrandar a todo el entorno escolar. O sea, que cuando es una cosa que no es que es solo en el aula, puede ser, o sea, que a lo mejor ha habido situaciones de acoso que se entera solamente esa clase. Oye, pues ha trabajado con la clase, pero ¿qué pasa con las redes sociales? Que tú, o con el WhatsApp, que tú puedes mandar una foto, puedes mandar una conversación, puedes mandar cualquier cosa y que se entere todo el colegio al minuto. O sea, y ya está. Y al día siguiente no es tu compañero que está acá o toda esa clase, es que es todo el colegio. O sea, yo eso sí que veo un peligro porque ya es una inseguridad
de la persona que lo está sufriendo, que hay que valorarlo también y decir, oye, es un peligro. Yo también he vivido situaciones, he vivido híbrido tanto en el centro escolar como redes sociales, y he vivido solamente redes sociales extendiendo a todo el colegio. Y eso hace mucho daño, porque creo que son situaciones que a la hora de trabajarlo en el ámbito escolar ya no es solamente con una clase, sino también con todo el colegio sobre esa persona. El patio, imaginaros cuando sale esa persona al patio. Pero también fíjate eso, qué sensación, ¿verdad? O sea, que todo el colegio entero, que ya no es tu clase, porque a ver, es que son edades muy, muy complejas también en el sentido de las vergüenzas, de uno no tiene la identidad de sí mismo, muchas inseguridades y que de repente, ¿no? ¿Cómo se aborda esto? Sí, ahí sí que, por ejemplo, ahí desde mi punto de vista ayuda mucho los que ya están saliendo de la adolescencia. Uh-huh. Las personas que están acabando cuarto de la ESO o bachillerato decías antes. ayudan mucho en estas situaciones si eso se ha extendido. Porque ya han madurado, esa es una realidad. Han madurado, vamos a decir, han madurado en su edad, sí, pero saben situarse y saben ponerse en el lugar de esa persona. Sí. Y hay mucha gente que incluso, yo he tenido alumnos que han venido y me han dicho de otros cursos, oye, vemos esta persona, ¿cómo podemos ayudar desde nuestro lugar? Y dices, oye, y esas personas son las que más pueden ayudar porque los ven iguales. Pero, fíjate, no te estoy entendiendo bien. Pensaba que me decías que estos que se sienten ya hermanos mayores de los más pequeños es esto. Bueno, los ven iguales en el sentido de alumnos, ¿no? Que ya no es mi profesor o mi padre, sino es una persona que está en el mismo terreno de juego que yo. Pero ya tengo la capacidad de verme y de sentirme como tu hermano mayor. Exactamente, sí, tal cual. Es así. ¿Qué os iba a decir? ¿Se puede entender a un agresor? O sea, es decir, quiero entrar en es decir, a mí me gustaría, porque nos queda un poquillo tiempo, pero ¿qué hay detrás del comportamiento de un acosador escolar? No sé, es espinoso esto, pero vamos a hacer un ejercicio de entendimiento. De comprensión. De comprensión. A ver, claro, yo estoy en el departamento de orientación. Claro. Además de la dirección. Desde dirección tú trabajas, ¿no?, un protocolo de acoso. Pero cuando te toca estar con el acosador, también tienes que coger yo creo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero es real que no hay ningún acosador que lleve la mochila vacía. Uh-huh. Al final, todos vienen con una historia que no justifica lo que están haciendo, pero sí que te ayuda a comprender. O sea, hay situaciones familiares muy duras, hay vivencias muy duras, hay inseguridades tan profundas que llevan a una persona, yo creo que no hay nadie que le guste hacer daño a otro. O sea, eso es patológico. Sí. Entonces, pero casi siempre hay una carencia detrás, ya sea emocional, ya sea material. Él es víctima de otra cosa, seguro. O sea, ¿no? Yo creo que es como el que roba en un supermercado, entiéndeme. Sí, o sea, siempre detrás del delito hay algo que conduce, salvo que sea un trastorno médico, ¿no? Que en este caso también hay, pues también entra dentro de la ecuación. Pero es comprensible lo que tú dices, ¿no? O sea, casi siempre el acosador lleva en la mochila un déficit, una carencia, algo que le falta. Sí, la maldad por la maldad, ¿no? Existe también. Existe, pero yo la veo, me parece patológica. O sea, y más en chavales 13 años, 12 años, claro. O sea, ¿de verdad que lo necesitas? O sea, entonces... Sí, yo añadiría también que no en todos los casos, sé que esto es importante porque también en el acoso hay niveles, claro, ¿vale? Sí, está claro. Pero yo en los que he vivido, el alumno, cuando tú le pones todas las cosas encima de la mesa, porque a lo mejor él vivió esto y ya se lo ha olvidado, y él vivió esto y se lo ha olvidado. Entonces, cuando le pones todo encima de la mesa, de repente es consciente y dice, ahí va, pero ¿yo qué he hecho? Y se derrumba. Y se da cuenta de repente y se da cuenta de decir, oye, y a mí, por ejemplo, una familia que me ayudó mucho cuando hablé con ella también porque me dijo, oye, mi hijo necesita ayuda. O sea, ¿qué ayuda podemos tener para reconducirle su comportamiento? Porque él es consciente y a nosotros como docentes, al final les tenemos cariño a los alumnos. Entonces, sea acosador o sea acosado, yo tengo que poder ayudarle y tengo que decir, esto no se puede volver a repetir, sé consciente y vamos a ayudarte a que esto no vuelva a suceder. Y en muchos casos, yo os diría que en la gran mayoría, es que le comprendemos. Es que y esto tiene que ver con
casi que la última pregunta que yo os quería hacer, también desde vuestra experiencia y en lo que tiene que ver con el sentimiento, ¿no? Y con la reacción, en este caso, tanto del acosado como de las familias del acosado, ¿impera o no impera, predomina o no predomina el perdón al acosador? Depende. O sea, esto depende mucho. Pero pero mira, ¿Es posible la reconciliación, por así decirlo? desde vuestra experiencia, o sea, porque el único caso que yo conozco de grave de acoso escolar terminó mal, fatal, muy mal. Increpando en este caso a la familia por la calle, o sea, tremendo. Por tanto, ahí no. Pero en vuestro caso, que sí que estáis más expuestos, ¿no?, a este tipo de circunstancias, o sea, desde vuestra experiencia, y si echáis la vista atrás de 5 años a esta parte, o sea, ¿qué os encontráis habitualmente? ¿Cuál es la reacción a la respuesta una vez, en principio, resuelto el problema? Sí, yo la respuesta, tengo que decir que he tenido mucha suerte, es positiva. No voy a decir, solo tengo el caso que además fue un acoso que de un alumno de sexto de primaria a otro alumno de cuarto de la ESO, el acosado, el de cuarto de la ESO por el de sexto de primaria, porque a veces no pensamos que eso pueda suceder. Esa persona sí que se fue del colegio, pero en líneas generales, casos de acoso que hemos tenido de cuarto de alumnos acosados se han mantenido en el mismo aula, se ha conseguido solventar y luego incluso no una amistad unida, pero que normalizar. Esa reconciliación que habéis sido muy contundentes, ¿no? Y ahí yo entiendo que hay un perdón también. ¿Quién debería irse del cole? Sí lo tengo claro, pero ¿quién suele irse del cole, el acosado o el acosador? El acosador. El acosador. El acosador. Yo solo he tenido un caso, que creo que era que se veía por ambas partes. Y ha salido. Y hablado y con inspección educativa también. Pero creo que el reto y lo que hay que conseguir es que nadie se vaya del colegio. Y lo que hay que conseguir es que nadie se vaya del aula. O sea, al final es solucionar una situación propia dentro del aula, y eso para mí es un logro. O sea, y que continúen en la etapa escolar y que se haya conseguido ese perdón y esa reconciliación, creo que es un aprendizaje para ambos. En tu caso, María, que también ha sido muy contundente, me gustaría escucharte. A ver, yo lo veo muy difícil que haya, o sea, si lo habéis conseguido, lo veo. Yo he tenido como quizá 50-50, ¿no? Momentos en los que pues lo sabemos gestionar mejor, la familia también está, y entonces sale positivo, o sea, que están en el mismo aula, conviven, y otros casos en los que no, en los que no. Ahora, en mi realidad, al final no son tanto los alumnos como las familias. Sí, bueno, son... Las familias de lo de Dios. Sí. Claro, si es la familia la que no perdona o la otra familia la que no asume. Sí. Claro. Entonces, claro, al final... O sea, a lo mejor los chavales estarían súper dispuestos a perdonarse y a convivir. Sí, y a convivir. Pero ¿no te parece, María, que ahí en lo que le pasa a la madre o al padre por la cabeza es no me la juego? O sea, no me la juego, no me la juego. Es entendible, Probablemente podría haber una segunda parte, pero no me la juego. Por yo tanto, no me la jugaría. Claro, no me la juego, no me arriesgo. arriesgo. La oferta educativa que hay en Madrid, y por eso millones de goles. Y por eso te preguntaba, porque lo normal, ¿no? O lo habitual, o lo que entiendo, me meto aquí en terrenos que desconozco, pero lo que en principio la inspección propone cada vez que hay es que en caso de salir alguien, el que salga sea el acosador, no el acosado. A veces es difícil. Pero luego la realidad es que esas veces el acosado, porque por lo que tú has dicho, por la noche no me la juego. No te la juegas, es decir, está en juego mucho. Esa es la labor de trabajo que tiene que haber entre la familia y el colegio. Y cuando los dos van a la par, se puede trabajar también con el alumno. Y tal cual lo que ha dicho María también, que muchas veces por parte de los alumnos hay una intención, porque son niños. O sea, recordemos que hay veces que se nos olvida que aunque a mí me saquen 3 cabezas, pero siguen siendo niños. Y les podemos educar aún. Bueno, entonces, hay esperanza. Claramente. Entonces, ellos, esto a mí también me ha pasado, de estar trabajándolo dentro del colegio con los propios niños y ir muy bien, y de repente saltar por fuera del colegio, por las familias, y volverse a romper.
Entonces, que ahí también los adultos tenemos una responsabilidad de construir y no de destruir. O sea, muy bien, bueno, pues casi yo, a ver, me gustaría, aunque sea como el minuto de oro, pero 30 segundos para cada una, sí me gustaría irnos con la sensación de qué es lo que mejor os está funcionando a nivel de prevención también, para un poco irnos con esa idea, sobre todo despertar ideas a los que nos estén viendo. Y de ayudar a otros profes que son los que nos van a ver. Sí, a ver, creo que ha salido, ¿no?, en algún momento, pero realmente conseguir crear una comunidad que sea educativa, o sea, yo me dedico a la educación, a crecer en positivo, no a sancionar. Exacto. Si tú consigues crear, que es de manera intencionada, con mucho trabajo, esa comunidad donde hay una confianza, donde hay... Claro, los niños pueden tener experiencias de cuidado de los demás, de responsabilidad de los demás. Trabajas en positivo en lugar. Ahora, que hay un caso, a mí me parece que lo importante es no mirar para otro lado. O sea, que cuando se levante algo hay que intervenir. Sí, yo lo uniría con lo que hemos hablado también de la escucha. Escucha a la familia, escucha a los alumnos, escucha a los profesores, también los equipos directivos, que esto es importante. Hay que escuchar a los docentes en lo que ven en las aulas. Luego herramientas como por ejemplo socioemociograma, que también te da mucha, si se pasa trimestralmente para ver cómo está el clima del aula, eso da mucha información para poder trabajarla, y luego mucha comunicación, familia-colegio. Pues ha sido un placer. Ha sido un placer. Yo me quedo con ganas de muchísimo más. Yo creo... Y por tanto vamos a hacer un segundo. Creo que sí, ¿no? Te lo iba a proponer ahora mismo, fíjate, nos demos la mente, fíjate. O sea, yo creo que sí, hemos picoteado, entenderme el sentido de la palabra, creo que esto merece una segunda parte y tal vez una tercera, no sé, porque habría que profundizar un poco, ¿no te parece? Exacto. Bueno. Pues muchas gracias a las dos Marías. A las dos Marías, nosotros seguiremos de todas formas con más episodios, porque hablaste antes de las autolesiones, vamos a dedicar un episodio entero a hablar de ellas, también la adicción a la pornografía, estas cosas que decíamos, los peligros de la habitación, qué hacen los adolescentes de la habitación, vamos a tratar este tema, y también el tema de la nutrición y el bienestar también, que, en fin, la belleza y la nutrición que también van de la mano, así que hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.